Bueno, vamos a iniciar esta jornada, la primera sesión en la cual, dentro de este día tan intenso y yo creo, espero, seguro que será muy interesante, podamos compartir entre todos la experiencia de nuestros ponentes que nos van a hacer entender cómo con objetividad se pueden tomar decisiones en estos momentos tan duros en nuestras empresas que nos van a permitir ser mucho más eficientes y conseguir mejorar los resultados de nuestras empresas. Entonces, empezaremos esta primera sesión con un ponente que tengo el honor de conocer. Permíteme un momento. Lorenzo Rubio, como ya se ha quedado sin presentación, viene de la Caixa, lleva con nosotros en el comité, pues yo no sé, 6 años o 7, 8 años ya. Y ha sido de todo en el comité y ahora es vocal, y trabaja en la Caixa. Su puesto no me acuerdo, pero ha tenido mucha relación con Six Sigma y Lean durante muchos años. ¿De acuerdo? Quizás tú ya te lo Bueno, yo, como os comentaba, tengo el honor de compartir desde hace estos 8 años la mesa con Nacho y otros compañeros más, pero bueno, yo creo que la ponencia de Nacho ya la vais a ver. Es una persona que tiene una gran capacidad de comunicación, es muy metódico y desde luego todas sus experiencias seguro que nos van a aportar grandes conocimientos. Su formación de ingeniero industrial es máster en tecnología nuclear, tiene el Black Belt obtenido en General Electric en Estados Unidos y bueno, es de las pocas personas que yo conozco que está dedicado 100% a lo que es la mejora de la calidad en el entorno del Six Sigma, por lo cual es una persona que conoce las amplias variedades que podemos tener dentro de una organización, además con esa dedicación constante que lamentablemente no todos podemos tener. Además es vicepresidente del comité de Six Sigma y Nacho, a disfrutar. Buenos días. En esta ponencia les quiero presentar una serie de proyectos realizados en la fábrica de combustibles de Colgados. Y estos proyectos los realizamos aplicando tanto la metodología Six Sigma como el programa informático militar. Entonces, esta es la fábrica de combustibles de Fumado, que se encuentra en Salamanca, 26 kilómetros de Salamanca, y donde fabricamos combustibles para las centrales nucleares, tanto para los reactores de agua a presión como los reactores de agua en ebullición. Este es el catálogo de los productos más importantes que fabricamos. Aquí vemos los combustibles G, que son los combustibles de General Electric para los reactores de agua en ebullición, y a la derecha vemos los combustibles B, los 17x17, de tecnología Westinghouse para los reactores de agua a presión. Entonces, para poder entender mínimamente los proyectos es necesario conocer el proceso de fabricación. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que es el proceso de fabricación y fundamentalmente enfatizando lo que está relacionado con los proyectos. Entonces, nosotros partimos del polvo de óxido de uranio y de componentes. Entonces, con el polvo de óxido de uranio fabricamos una pastilla. Estas pastillas las encapsulamos en una barra combustible y con los componentes fabricamos la estructura o el esqueleto del combustible, metemos las barras en el combustible y formamos el elemento combustible. Este es el proceso de fabricación de la pastilla. Lo iniciamos con una mezcla y entonces en primer lugar hacemos un preprensado y granulado y a continuación hacemos el prensado. La idea es transformar un polvo que es muy pegajoso como harina en algo mucho más fluido que es como el café, para que se pueda prensar. Sí. Aquí vemos el layout del área cerámica. Entonces, en primer lugar partimos de una mezcla, vemos a la izquierda las preprensas donde hacemos el preprensado y el granulado y a la derecha vemos las prensas donde se forma la pastilla en verde. Estas pastillas en verde se introducen en un horno desinterizado donde las pastillas adquieren dureza y aumentan su densidad. Entonces, las pastillas se rectifican para que todas tengan el mismo diámetro y a continuación se introducen en los tubos en el proceso de carga de barras.
aquí a la derecha podemos ver las pastillas y a la izquierda los tubos. Se introducen automáticamente. Entonces, estas pastillas se encapsulan, quedan herméticamente cerradas y luego el tubo se sella con 2 tapones por soldadura, se introduce un muelle y se sella con 2 tapones. Fijaros en esta soldadura porque uno de los proyectos está relacionado con esta soldadura, la soldadura del tapón superior, y fijaros en el muelle, que es uno de los temas muy importantes del proyecto. Una vez fabricadas las barras tenemos que inspeccionarlas y entonces hacemos primero una inspección por rayos X, luego hacemos inspección de fugas, luego se hace una inspección por gamma escáner y a continuación una inspección dimensional y visual. Por último, con los componentes se forma el esqueleto, donde se introducen las barras y se monta el elemento combustible. Entonces estos elementos combustibles se embalan en contenedores y se transportan a las centrales. Y es importante decir que lo que sale de la fábrica es producto terminado. Tal como sale de la fábrica, se introduce en la vasija de los reactores sin ningún tipo de manipulación adicional. Bueno, pues ahora con esta idea del proceso, que es un poco rápido, pero es que es imprescindible tenerlo, vamos a ver una serie de proyectos, pero en estos proyectos voy a enfatizar mucho más en los aspectos metodológicos de las herramientas que utilizamos en cada uno de ellos que en los aspectos técnicos del proyecto, que muchos de ellos son muy complejos. Pero es ver el proyecto y qué herramientas utilizamos para resolver cada uno de ellos. Nosotros todos los proyectos los hacemos aplicando el programa informático militar. Hay una serie de condiciones de los proyectos, que es trabajo en grupo, siempre se forma un equipo de trabajo y luego todo el análisis se hace con el programa informático militar. Aquí a la izquierda estamos viendo la producción de la fábrica de Massive Bridge. O sea, más de 500 toneladas de producto. Cada punto corresponde al rendimiento de una mezcla, que son aproximadamente unos 500 kilos de producto. Y en estos gráficos secuenciales pues podemos ver toda la evolución de los rendimientos. Entonces, toda esta información, pues militar la resume en una sola hoja, donde podemos analizarla estadísticamente. Entonces, en esta hoja, primero vemos la forma de la distribución, nos hace el test de normalidad, tenemos todos los parámetros estadísticos, lo más importante, tenemos un rendimiento medio del 90% y una desviación típica de 3 sigmas, tenemos todos los cuartiles y tenemos los intervalos de confianza. Entonces, si a cada uno de estos puntos, que como he dicho corresponden a una mezcla, le ponemos una serie de apellidos, por ejemplo la tecnología, la línea de fabricación, la línea de presas, podemos estratificar esta información como queramos. Aquí a la izquierda vemos, por ejemplo, la información estratificada por las líneas de rectificado. Como podéis ver, la rectificadora 1, que es la rectificadora más antigua, que es manual, obtenemos mejor rendimiento que en las rectificadoras 2 y 3, que son rectificadoras más modernas y que son totalmente automáticas. Si ahora estratificamos por tecnologías, pues podemos ver los diferentes rendimientos para las distintas tecnologías. Vemos que la media es prácticamente la misma, sin embargo en la tecnología B la dispersión es muchísimo mayor. Aquí presento dos ejemplos, pero con militar se pueden hacer muchísimas más cosas, con lo cual el conocimiento que podemos tener a partir de unos datos iniciales estratificados como queramos, pues es muy amplio. Cuando queremos comparar dos factores, la herramienta que utilizamos es el contraste de hipótesis. Por ejemplo, en este caso, nosotros queremos comparar los rendimientos del polvo por distintos suministradores. Básicamente tenemos dos suministradores de polvo de óxido de uranio, que es General Electric y Springfield en Inglaterra. Y entonces queremos ver si el rendimiento que obtenemos tiene alguna influencia el suministrador de polvo. Hacemos un
ninguna diferencia estadísticamente significativa. Si ahora, por ejemplo, queremos comparar el rendimiento por distintas tecnologías, la tecnología de General Electric y la tecnología de Westinghouse, hacemos un contraste de hipótesis y también vemos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Otro tema para lo que usamos Minitab es para hacer los análisis del sistema de medida. Muchas veces la variabilidad de los procesos está asociada al propio sistema de medida. Entonces, en este caso, hacemos un análisis R&R que se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, cogemos 10 pastillas que las miden 3 inspectores y cada uno la mide 3 veces de forma totalmente aleatoria. O sea, el inspector no sabe lo que está midiendo. Y aquí tenemos en estos gráficos, en los scatterplot, tenemos los gráficos de las diferentes medidas. Como la densidad es una fórmula, al final combinando todas las medidas, en el primer gráfico podemos ver la variabilidad de densidad asociada al sistema de medida. En este caso, pues nos dice que es el 0,2% del porcentaje de la densidad. Minitab nos da muchísima más información sobre el sistema R&R. Pasa que aquí he traído el resumen porque es donde se ve más claro. Pero nos puede decir la variabilidad asociada al horario, la variabilidad asociada al método de medida, nos proporciona muchísima más información. Otro tema que para lo que usamos Minitab es cuando tenemos que hacer el análisis de los porcentajes de defectos. O sea, esto se hace pues, por un periodo de tiempo, o sea, queremos saber por ejemplo, los porcentajes de defectos que ha habido en un mes, en un año, en un trimestre, como queramos. Entonces, las pastillas se inspeccionan y cada una pues, hay rechazos por diferentes defectos. A través de los diagramas de Pareto y los gráficos Pasteur, vemos, se visualiza muy bien, en este caso, cuáles son los efectos más importantes. En este caso, pues son las esquirlas laterales. Y entonces vemos que hay unos gráficos, unos efectos muy importantes y otros que prácticamente no tienen ningún defecto. Bueno, ahora ya empezamos a entrar en temas un poco más técnicos. Ahora hemos visto que si queremos analizar dos factores, hacemos contrastes de hipótesis. Cuando en vez de dos factores tenemos 3, 4 o más factores, lo que tenemos que hacer es análisis multivariable. Entonces, Minitab nos ofrece una serie de gráficos con lo cual podemos ver la respuesta en función de varios factores. En este caso, lo que queremos ver es la influencia de la densificación, o sea, el aumento de densidad que se produce en los hornos desinterizados, y tenemos como factores la temperatura, distintas temperaturas y distintos hornos. Fijaros que en el gráfico de la izquierda se puede ver perfectamente que el incremento de densidad es proporcional al incremento de temperatura. O sea, esta longitud que corresponde a distintas temperaturas, el salto es igual independientemente del horno. Sin embargo, cada horno densifica de una forma diferente. Fijaros que este por término medio densifica aquí y este aquí. Lo cual ya nos dio una pista de que los hornos a lo mejor no eran iguales. Entonces, a continuación, el tema también es muy técnico, simplemente se lo presento. Aquí estamos viendo los valores medios y en el gráfico de la derecha vemos los valores individuales. Entonces, a través de lo que se llama el Tukey método, por método de Tukey, comparamos los hornos 2 a 2 para ver si realmente las diferencias son estadísticamente significativas. Y en este caso, cuando hacemos el Tukey método, vemos que el horno 1 sí que es diferente del horno 3. Entonces ya nos ha puesto en una pista que el horno 1 densifica más que el horno 3. Sin embargo, el horno 1 y el horno 2 no hay diferencias significativas, el horno 2 con el horno 4. Solo hay diferencias significativas del horno 1 con el horno 3. Bueno, estamos hablando de que aplicamos análisis multivariable cuando tenemos 2, 3 o 4 factores.
Pero hay veces que tenemos muchos más factores. Entonces, en este caso ya no podemos hacer análisis multivariable. Ya lo que tenemos que hacer es aplicar regresión multifactorial. También hablamos de la densificación, del incremento de densidad de las pastillas, y ese incremento de densidad depende de muchísimas cosas. En concreto, aquí estamos analizando 8 factores, de los cuales unos son variables y otros factores son atributos. Entonces, a través de la regresión multifactorial, sacamos un modelo matemático en el cual aquí podemos ver en negro los valores reales obtenidos y en rojo los valores que predice el modelo. Es un modelo con mucha variabilidad, es un proceso con mucha variabilidad, por lo cual el ajuste del modelo de este proceso es razonablemente bueno. Entonces, si ahora queremos visualizar este modelo, ver cómo funciona la respuesta en función de la variación de los factores, pues lo que tenemos que hacer es fijamos 6 factores y representamos en una superficie de respuesta la respuesta en función de los factores. Aquí en concreto estamos viendo la respuesta cuando aumentamos el porcentaje de U3,8, que es un aditivo y en función de la densificación inicial del modo. Esto está hecho para 2 factores, pero se puede hacer exactamente igual. Podemos hacer todas las combinaciones para el resto de los factores. Para hacer regresión multifactorial es importante tener en cuenta que tenemos que tener datos históricos, cosa que no sucede muchas veces. Cuando queremos saber lo mismo que en regresión multifactorial, queremos conocer la respuesta en función de varios factores, pero no tenemos datos históricos, lo que tenemos que hacer son ensayos. Entonces, hacemos experimentos programados para hacer todas las combinaciones. En este caso, pues lo que queríamos conocer es la influencia de la longitud de las pastillas, de la velocidad de las presas, de la línea de prensa y de la línea de rectificado. Hicimos el ensayo y lo que nos salió fue algo absolutamente sorprendente, que chocaba contra la opinión de todos los expertos que trabajaban en el área cerámica. Siempre se pensaba que la velocidad de las prensas, que se aumentaba la velocidad de las prensas, el rendimiento empeoraba. Y todas las prensas trabajaban muy despacio. Entonces, a través de este experimento vimos que la velocidad de las prensas no influye absolutamente para nada. Vimos que sí que influye la línea de rectificado, que ya lo sabíamos, porque hay líneas de rectificado manuales y automáticas, y vimos que la longitud de la pastilla, cuanto más larga era la pastilla, mejor rendimiento. Con lo cual las consecuencias pues, son absolutamente obvias. Hicimos las pastillas un poquito más largas y pusimos las prensas a trabajar a 200 pastillas por segundo, con lo cual saturamos los hornos. Entonces, en ese momento, reducimos un poco el tiempo de los hornos, el tiempo que las pastillas permanecen en el horno, y así prácticamente a coste cero aumentamos muchísimo la productividad de la fábrica. La productividad en su conjunto, puesto que esta estación es el cuello de botella de la fábrica. Entonces fue algo sorprendente, porque realmente este proyecto estaba dotado con millones de euros, y entonces resolvimos el objetivo prácticamente a coste cero. Entonces, el diseño de experimentos que hemos visto, ese tipo de diseño de experimentos se realiza cuando se esperan respuestas lineales. Cuando tenemos temas muy complejos, que no esperamos respuestas lineales, que sabemos que existe algún tipo de curvatura, entonces tenemos que ir a diseño de experimentos de superficies de respuesta. En este caso, hicimos un experimento para resolver un problema en lo que es posiblemente la característica más difícil de toda la fábrica, que era la soldadura del tapón superior de la barra de combustible. Y es una característica muy difícil porque nos piden 2 requisitos totalmente contradictorios. Por una parte nos piden que no haya fusión de muelle y por otra parte nos piden una alta penetración de soldadura. Por lo tanto, si aportamos calor, se funde el muelle, y si aportamos poco calor, no tenemos penetración de soldadura. Y era una característica que tenía un porcentaje de defectos elevadísimo. Y entonces lo que nos planteamos para resolver el problema fue un diseño de experimentos con superficie de respuesta y hicimos el experimento completo. Entonces este es el resultado del experimento, en el cual teníamos 4 factores y sacamos los modelos matemáticos. En este caso la variabilidad del proceso es menor
y entonces los modelos se ajustan muchísimo mejor. O sea, tenemos aquí lo mismo, en rojo, en negro son los valores reales y en rojo son los valores que predice el modelo. Arriba estamos viendo la penetración de soldadura y luego Minitab nos ofrece las curvas de nivel. En concreto este modelo nos decía que solo había 3 factores que eran significativos y nos dice en qué sentido tenemos que ir. O sea, aquí lo que estamos viendo, fijamos los factores y estamos viendo cómo varía la penetración de soldadura cuando movemos los parámetros. Y fijaros que tenemos que ir, para conseguir una mayor penetración de soldadura, tenemos que ir siempre hacia el verde oscuro, en esta dirección. Eso es lo que nos dice que los parámetros les tenemos que ver en esta dirección. A continuación vemos el modelo del muelle fundido. Primero tenemos el modelo matemático. En este caso, lo que nos dice que hay 4 factores significativos y nos da todas las curvas de nivel de los 4 factores. Estos 3 son equivalentes a estos 3. Y fijaros que aquí, para no tener muelle fundido, tenemos que ir justo en sentido contrario. Tenemos que ir que es justo el contrario de lo que obteníamos en penetración de soldadura. Entonces, ante esta situación, pues tenemos que acudir en ayuda del programa Minitab, que nos lo resuelve perfectamente. Entonces, Minitab tiene una opción, que es el espacio de operación, en el cual le podemos introducir los 2 modelos y le podemos introducir condiciones. En este caso le decimos que queremos una condición de que tener una penetración mayor de 0,6 milímetros y que no haya muelle fundido. Y entonces nos da estas áreas en blanco donde dice, en esta área en blanco se cumplen las 2 condiciones de forma simultánea. A continuación el problema es muy sencillo, es localizar un parámetro que más o menos esté en el centro del área blanca, fijamos los 4 parámetros y a partir de ese momento, como por arte de magia, desaparecieron todos los problemas. Y una estación donde teníamos un porcentaje de rechazos elevadísimo, que era muy complicado porque hay que hacer la barra, hay que cambiar el tubo y tenía un coste tremendo, pues hoy día los rechazos en esta estación han desaparecido. Por último, otro de los temas más importantes y que a Luis le gusta mucho es el control estadístico del proceso. Entonces, Minitab tiene un módulo fantástico para hacer control estadístico del proceso y entonces nosotros lo que hacemos control estadístico de todas las características más importantes que fabricamos y de las características del suministrador. Aquí, por ejemplo, en este caso estamos viendo una característica del suministrador. Y es importante decir que no tenemos que teclear los datos. O sea, los datos están en ficheros de los usuarios, que pueden ser ficheros Excel o pueden ser las bases de datos del sistema. Entonces, a través de macros, o sea, que Minitab permite la opción de hacer un macro en el cual tocas un botón, va a buscar esa información, le importa Minitab y te dibuja el gráfico de control de proceso y te hace todas las pruebas, todas las pruebas que hace Minitab. Entonces, de una forma muy rápida, simplemente apretando una tecla, si previamente se ha definido un macro bien definido, pues podemos tener la fábrica monitorizada y podemos hacer un seguimiento de todas las características más importantes. Bueno, por último, como resultado de todo esto, les presento la evolución de la fábrica prácticamente desde sus inicios hasta ahora. Inicialmente, nosotros producíamos unas 150 toneladas y solamente fabricábamos combustible para las centrales nucleares españolas. Hoy día, poco a poco, a través de una escalera de constante, estamos produciendo más de 350 toneladas, no solamente para las centrales nucleares españolas, sino estamos fabricando el 65% de los combustibles que fabricamos son para la exportación, entonces exportamos combustible a Francia, a Bélgica, a Suecia y a Finlandia. Entonces, mi opinión personal es que sin los programas de mejora, sin la aplicación de la metodología 6 Sigma y Lean y sin el programa informático militar, pues esto hubiera sido muchísimo más difícil.
mitad también. Bueno, pues iniciamos robos y preguntas. No seáis tímidos, podéis preguntar lo que queráis. Nacho lo sabe todo. Y si no, le diremos... Perdonadme que haga la primera pregunta para animar al respetable a que, después de ver tu charla, Juan Ignacio, yo creo que todos los demás sobramos aquí. O sea, has hecho un repaso de estadística descriptiva, contraste de hipótesis, Pareto, análisis de la varianza, regresión múltiple, diseños de experimentos, operación evolutiva con la superficie de respuesta, espacio de operación y SPC. Pues yo no sé, yo creo que los demás que vais a actuar ahora no sé cómo vais a quedar, ¿eh? Entonces, nada. Seguro que no se ha dejado nada. Yo creo que poco. Yo creo que poco. Entonces, para romper el imaginemos que yo soy un responsable de una empresa, que tengo problemas ahora, que quiero mejorar la productividad, que quiero mejorar la eficiencia y que yo no tengo ni idea de estadística y naufrago. ¿Qué consejo nos darías tú? Aparte de recibir un curso. Yo el consejo que daría es un poco lo que hacemos nosotros. O sea, yo el consejo que daría es seleccionar a un técnico que le guste este tipo de herramientas, seleccionar a algún técnico que le guste este tipo de herramientas. No a todo el mundo le gusta, pues hay muchos técnicos que son más mecánicos que estadísticos. Formarle a través de los cursos que se imparten en la EFE. Da unos cursos fantásticos sobre Six Sigma y a continuación hacer proyectos. O sea, daros cuenta lo que decía José Miguel, todo esto es trabajo en grupo. O sea, todo esto no es que yo me ponga aquí con meditar y haga el análisis. Todo esto cuando hay un problema, se crea un grupo de trabajo y el proyecto se resuelve en grupo y las soluciones se acuerdan dentro del grupo. Entonces, es implantar trabajar, o sea, yo lo que diría es trabajar por proyectos con una metodología. Esa es la clave de... Bueno, yo quizás te puedo dar nuestra experiencia en CaixaBank. Bueno, después me presentaré correctamente, disculpadme, que he estado un poco como un elefante en la cacharrería. Nosotros, cuando iniciamos los proyectos Six Sigma, lo que hicimos, aparte de una cierta formación interior y sacar la titulación de 2 personas, es contratar los servicios de una empresa que se dedicaba a esto, en la cual la parte más técnica la llevaban ellos y la parte más de conocimiento de negocio, de enfoque y orientación a la necesidad del proceso la llevábamos nosotros, con lo cual esta simbiosis nos liberó de la necesidad de tener contratar una persona fija en la plantilla, que en los momentos que estamos no siempre es lo más deseado por el área de recursos humanos, y nos funcionó muy bien. O sea, que es una alternativa, es buscar el mercado en estos momentos, es amplio, hay grandes consultores, y quizás deciros de que lo que a nosotros nos fue muy bien, tuvimos 2 experiencias, con una primera consultoría y luego con una segunda. En la primera solo daban la formación y la teoría, y en la segunda vimos que aquello no funcionaba porque la estadística es un poquito como el PowerPoint, ¿eh? Lo puedes pintar muy bonito, pero la estadística hay que aplicarla. Y lo que la segunda consultoría que cogimos, ya les dijimos que sí, que adelante, pero que ellos iban ligados a los resultados. Es decir, no solo explicaban, sino que hasta que aquello no acababa no se iban. Y por resultados no se iban, que decir, no cobraban. Y la verdad es que esto nos funcionó excelentemente durante los 2 años que estuvimos haciendo muchísimos proyectos de este tipo. Una experiencia por si puede ayudar a la audiencia. Una pregunta. ¿Habéis hecho algún proyecto que no sea de fabricación, o sea, un poco más dirigido hacia gestión, con otro tipo de indicadores? Sí. O sea, nosotros vemos en nuestro departamento, en el departamento de mejora, es una mejora con carácter general. Yo, por ejemplo, hago muchos proyectos de temas de seguridad,
en Madrid pues hacen proyectos en temas de gestión, muchos proyectos. O sea, realmente, conceptualmente los procesos son muy parecidos. O sea, es lo mismo fabricar una barra combustible que fabricar una factura. O sea, conceptualmente es lo mismo. Entonces se pueden aplicar las mismas herramientas. O sea, no encontramos diferencias. Bueno, primero, Nacho, muchas gracias, porque me parece que ha sido apabullante. Ha sido una magnífica presentación. Pero claro, me suscita una... O sea, yo creo que mejor ejemplo que este de una empresa industrial de uso de la metodología, concretamente Six Sigma, me parece que no vamos a encontrar, como decía. Pero a mí, fíjate, me ha llamado muchísimo la atención la última cosa que has dicho. Cuando has presentado el gráfico, has dicho, en mi opinión, esto está muy relacionado, claro, es tu opinión. ¿Cuál es la opinión? O sea, ¿qué piensa el resto de la fábrica? ¿Qué piensan los operarios cuando te ven ahí haciendo estas cosas tan brillantes, pero tan raras para el común de los mortales, ¿no? ¿Qué piensa desde el operador de a pie hasta el director de la fábrica? Ellos también dirían, por supuesto Javier diría que, puesto que sí porque los conocemos, ¿no? Pero ahí también se ve que hay mucha inversión. Eso no sale solo con mejora, eso es a base de meter dinero. Sí, pero, mira, vamos a ver. En el 2008 estábamos fabricando 250 toneladas, más o menos, ¿no? Entonces nos encargaron un proyecto, es decir, que era un proyecto que era más lean de Six Sigma, es decir, ¿qué tendríamos que hacer para poder fabricar 350 toneladas? A ver si era posible, si había que poner otras líneas de producción, tal. Y lo cierto es que analizando la fábrica desde un punto de vista científico, aplicando el método científico, o sea, viendo dónde estaban los cuellos de botella, viendo las capacidades reales, viendo muchas cosas, pues vimos que se podía hacer sin muchas inversiones. O sea, que realmente pasamos de 250 toneladas a 350 toneladas de una forma, digamos, muy barata, por decirlo de una forma coloquial. Y eso fue una sorpresa para todo el mundo. Y de hecho había gente que no se lo creía. Y la prueba es que la mejor prueba de que ese proyecto funcionó, que puede decir que ese proyecto lo vio el presidente y que fue el que tomó la decisión de ir a 350 toneladas y manteniendo los criterios que decíamos en ese proyecto, pues la prueba es que en el 2012 hemos fabricado 350 toneladas y en el 2013 las vamos a superar y las inversiones han sido mínimas. O sea, ha sido un tema mucho más de racionalizar los recursos, pues eso, reducir los tiempos del horno, aumentar la velocidad de las prensas, ver que si una estación tiene una capacidad adicional no tocarla. O sea, es mucho más aplicar el método científico que hacer grandes inversiones. Con lo cual hemos conseguido ese aumento. Sí, hola. Quería saber qué impacto ha tenido sobre las personas, porque un proyecto Six Sigma, cuando mueve la forma de trabajar de la gente, es, creo yo, es un obstáculo adicional que mover la forma de trabajar de una máquina que le da unos parámetros. Es que depende del tipo de proyectos. Hay proyectos que son muy técnicos que se traducen en simplemente pues, unos cambios de parámetros. Entonces, esos proyectos tienen mucho impacto. Otros proyectos detrás llevan muchísimo cambios de documentación. Esos proyectos luego es muy difícil implementarlos. Entonces, desde luego, no lo voy a negar, hay una oposición muy fuerte para implantar las mejoras, pero no con Six Sigma, sino con cualquiera, de cualquier manera. Nosotros queremos, pues, quizá lo que más se opone son los mandos intermedios. O sea, la mayor barrera, o sea, los operarios y encargados a ese nivel lo aceptan perfectamente, y quizá la mayor barrera está en los mandos intermedios. ¿Por qué? Porque los mandos intermedios están mucho más focalizados en el día a día. Esto estamos viendo, la mejora siempre estamos viendo en medio de largo plazo. Y ellos les están diciendo, oye, este mes tienes que fabricar tantas barras, este mes tienes que llevas tantos combustibles de retraso, llevas tantas toneladas de retraso. Y están focalizados en eso. Claro, cuando además les dices, oye, tienes que cambiar este procedimiento, tienes que cambiar esta certificación, o tienes que cambiar, pues se ponen de idea, por decirlo de esta manera. Entonces,
Para resolver eso, este año hemos hecho una cosa muy curiosa, que precisamente lo voy a presentar en la reunión. Fue una idea que surgió de Javier, que fue el primer presidente del Comité 6 Sigma, y que estuvo en la jornada aniversario, el 10º aniversario. Y a la salida me dijo, Nacho, tenemos que hacer algo para impulsar esto. Dice, déjame que se me va a ocurrir algo. Y entonces lo que hizo es que le obligó a todos los mandos intermedios de la fábrica que hicieran un proyecto de mejora. Y se lo puso en sus objetivos. Y le dijo muy claramente, como no hagáis el proyecto, no lo hagáis. Con lo cual, claro, ha sido sorprendente, porque gente que antes pues, no tenía ningún interés por esto, ahora todos salvo. Pues ha habido gente que ni así han hecho el proyecto. O sea, que dice, mira, prefiero perder dinero, pero yo esto no lo hago. Así me lo ha llegado a decir a mí. Entonces, bueno, pero que realmente, claro, la posibilidad está en los mandos intermedios, pero los mandos tienen, a su vez, jefes de departamento y directores. Entonces, si desde arriba hay una voluntad de aplicar esto, pero tiene que ser de arriba. Gracias. Una pregunta. El tema de la simplicidad, el tema de los hornos, Sí. y luego ya la siguiente pregunta sería el tema de quitar también sobre el tema de toma de datos. Sí. Bueno, vamos a ver. Este es un tema muy poco técnico. Entonces, las pastillas combustibles tienen que ser como una esponja. Entonces, una vez que se fabrican, se le hace un ensayo con un tiempo en un horno para ver si realmente aumentan la densidad. Entonces, lo que se controla es el aumento de densidad. Entonces, nosotros lo que nos planteábamos es que si los 4 hornos aumentan, densifican a las pastillas de la misma forma, o si hay una diferencia entre los distintos hornos. Entonces, por una parte tenemos la variable hornos, son H1, H2, esta es la variable hornos. Y por otra parte tenemos la variable temperatura. Entonces, aquí en este punto lo que estamos viendo, o sea, lo que hicimos fue coger una serie de bandejas de pastillas iguales y las sinterizábamos en un horno a 1735 grados. Y luego esas mismas pastillas las sinterizábamos en ese horno, en ese mismo horno, a 1780. Entonces, vemos que cuando las sinterizábamos a 1735 teníamos 0,6. Y cuando las sinterizábamos a 1780 teníamos 0,82, 0,83. Entonces, este salto, pasar de 0,6 a 0,83, si ves, es igual en todos los hornos. ¿Ves? Pasamos de aquí a aquí en los 4 hornos. El horno 6 es un horno diferente, entonces no entra en este estudio. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos también? Que cuando sinterizamos esas pastillas en el horno 1 de media, nos da 0,7, 0,72. Cuando las sinterizamos en el horno 2, nos da 0,55. Entonces, vemos que el factor temperatura no es influyente, o sea, porque el incremento de temperatura es proporcional, o sea, el incremento de densidad es proporcional al incremento de temperatura, pero vemos que sí que hay una diferencia entre hornos. Claro, aquí estamos viendo valores medios, los valores siempre tienen una dispersión. Para eso, pues hay que hacer un análisis adicional, que es lo que se llama el método de Tukey, que entonces comparamos los hornos 2 a 2 y vemos que el horno 1 es igual al horno 2, que el horno 1 es diferente del horno 3, que el horno 1 es igual al horno 4, que el horno 2 es igual al horno 3, y que el horno 2 es igual al horno 4, y que el horno 3 es igual al horno 4. Igual, estadísticamente hablando, o sea, tenemos valor medio y desviación. Entonces, lo que aquí, fruto de este estudio, lo que salió es que el horno 1 es diferente al horno 3. No sé si te ha quedado más claro. No, es diferente, o sea, densifica más.
significa más? Tiene más amplitud de la O sea, que a la misma temperatura, no sé, es como si tienes dos hornos de cocina y en los dos metes un pollo, a los dos les pones la misma temperatura y uno el pollo, o sea, queda crudo y el otro queda más pasado. ¿Por qué? Porque sale ese tema. Eso ya es un tema técnico. Esto ahora este proyecto es muy reciente, ahora los técnicos lo están analizando. O sea, lo que aquí hemos visto que es diferente. Entonces ahora ellos están analizando las causas de esa diferencia. Porque en teoría no tendría que ser. Claro, que ya esto puede emitir cuando una conclusión de esto puede... Sí. Bueno, y luego lo otro que me preguntabas. Que también es un tema que hemos descubierto hace poco. O sea, Minitab tiene una opción de captura de datos. Entonces, ya sabes, los técnicos tienen muchos ficheros con datos. Para hacer control del proceso, pues ellos pensaban que tenían que coger todos esos datos y pasarlos a Minitab. Y entonces, pues lógicamente era un trabajo sin ningún valor añadido. Entonces Minitab tiene una opción que tú capturas esos datos a través de un macro, o sea, haces una macro y dices, va a buscar los datos a un fichero, les exporta a Minitab y a continuación hace los gráficos o lo que quieras, solamente los gráficos, hace la opción que quieras. Y entonces, una vez que tienes el macro construido, le das a un botón y te aparece va a buscar los datos, les importa y aparece la y entonces, y los gráficos pueden estar en las bases de datos, pueden estar en ficheros de técnicos, pueden estar donde quieras. Es una opción utilísima. La última pregunta. Una duda. En cuanto a contenido, por ejemplo, esto me parece brutal. El contenido es brutal. Mi duda va más hacia cómo logras vender este proyecto, un tema más de comunicación, porque esto puede resultar como un acto de fe incluso, ¿no? Pues yo te creo, ¿no? O sea, hay veces en donde ya el tema estadístico se escapa un poco de algunos mandos y no sabes cómo vender la idea internamente para que tengas el apoyo y efectivamente puedas hacer esos cambios, ¿no? O sea, ¿cuál es tu recomendación, sobre todo en esta primera etapa, como decías, desde el 2008? Hoy ya, por ejemplo, has logrado que la gente, o convencer a ya los mandos altos para que la gente haga proyectos de mejora por su cuenta. En esa primera instancia, digamos, ¿cómo fue tu comunicación para lograr vender el proyecto de manera interna y que tuviera el apoyo que necesitaba? Vamos a ver, nosotros en la fábrica, en la empresa, actuamos como consultores internos. O sea, los proyectos, digamos, no los vendemos, no los compramos. O sea, realmente hay unos grupos de mejora donde se analizan los procesos y entonces se identifican los problemas. O sea, todo con un ejemplo real para que lo entiendas. Hay un problema, tenemos un porcentaje de rechazos altísimo en segunda soldadura. Y era un problema conocido, un problema que por mucho que ajustaban los técnicos y por muchos valores que cambiaban, y por muchos cambios que hacían, imposible. Se intentó cambiar los requisitos del producto. Eso resultó imposible. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, pues vamos a crear un proyecto para ver si resolvemos este problema. Entonces, ese proyecto se crea un grupo de trabajo. Entonces, se crea ese grupo de trabajo, empezamos a hacer cosas, y al final, ese proyecto lo que ha resultado es un cambio de parámetros a coste cero, y al cambiar esos parámetros el problema desaparece. Pues eso es lo que vende la metodología. Y es así, claro, si el director dice, bueno, yo tengo un problema y a través de esta herramienta me ha desaparecido, pues hombre, cuando tenga un problema similar, haré lo mismo, que es lo que está pasando. Entonces, continuamente ahora, en la empresa es que nadie se lo plantea, o sea, en cuanto hay un problema complicado, proyecto de mejora. De hecho, hay en empresas en España, sobre completo, que lo tienen procedimentado. Cuando pasa esto y esto, tres condiciones, directamente se crea un proyecto de mejora. O sea, ya no esperan a que nadie decida. Pero cuando tenemos un problema que se ha repetido 3 veces y que no se sabe la causa, y que
que no se encuentra cosa, se crean proyectos de mejora. Entonces, esa es la forma cuando se ve que estos proyectos de mejora y con estas metodologías, aplicando el método científico, aplicando Lean, aplicando lo que quieras, resuelves el problema, entonces eso es lo que vende. De hecho, es objetivizar la información que tienes. En el momento que tú objetivizas y lo demuestras, evitas ya todas las elucubraciones y pensamientos, ¿no? Y al final es esto, es objetivizar la información. Y en este mundo estadístico y con herramientas tan potentes como Minitab lo consigues. Hay una cosa que es muy importante, el lenguaje a la hora de exponerlo, según quien sea, hace saber explicarlo con un lenguaje que te entienda, porque muchas de las cosas que nos ha explicado aquí Nacho, bueno, superan muchos de los conocimientos que puedan tener algunos otros directivos, que tienen otras capacidades. Entonces lo que hay que saber es explicarlo de tal manera que la parte, que al final es la que decide, lo entienda. Y esto aquí cada uno ha de utilizar sus mejores dotes.